Basta del sentimiento de derrota. Rodrigo Soto, Radio DEM 90.5, Economía de las Ideas. Y para el tema de hoy me gustaría hablar en relación a un sentimiento de derrota que parece estar impregnado de forma indirecta en algunos pueblos, especialmente yo también pienso que en el de nosotros, en el de México, aunque puede haber muchos individuos que me digan que estoy equivocado. Sin embargo, vamos a ver de manera sintética lo que comentan ciertos autores y a lo mejor trazar un camino de algunos puntos en donde nos puede ayudar a potenciar nuestras capacidades como nación, nuestras capacidades también individuales. Bueno, entrando en tema, en repetidas ocasiones me he preguntado en relación al por qué algunos pueblos brillan por su progreso continuo, mientras otros se estancan e incluso colapsan ante el mínimo ventarrón económico, social o biológico que se les presenta. Y bueno, algunos autores, como decíamos, Jared Diamond, que es el premio Pulitzer, argumentan que se puede obtener cierta explicación de todo esto si analizamos un poco la historia de las civilizaciones. Por ejemplo, él habla en particular en su libro Guns, Germs and Steel, que dice que precisamente aquellas civilizaciones que descubrieron las armas habían estado ya expuestas a epidemias y habían descubierto obviamente el acero, son aquellas que pudieron dominar a otros y expandir su imperio, sumando también obviamente la variable muy importante, como dijimos, de los gérmenes que al entrar en contacto con sistemas inmunes que no estaban acostumbrados a ellos, se convertían en epidemias mortales, como lo que sucedió con la conquista aquí en nuestro país. Y bueno, anotando en este punto de los gérmenes, también recientemente vi dentro de la temporada de la serie Cosmos, ahora con Neil deGrasse Tyson, en el capítulo 11, que se titula Los Inmortales, se habla acerca de la conquista de México, como decíamos, por parte de los españoles, y en donde se aclara que fueron ayudados no solamente por pueblos indígenas vecinos que no querían a los aztecas, sino especialmente por virus y bacterias que acarreaban enfermedades mortales como la viruela. Entonces, parafraseando a deGrasse Tyson, tenemos que los europeos pueden pensar que la conquista se logró por su valentía y estrategia militar, pero la realidad es que fueron los ejércitos de patógenos que infectaron a la población indígena nativa de América, matando alrededor de 9 de cada 10 indios. Otro aspecto al que se alude, porque algunos pueblos progresan continuamente y porque otros parecen estar estancados como el nuestro, es a la genética, argumentando que algunos seres humanos pueden ser más inteligentes que otros. Pero considero que esto no tiene sustento sólido, pues somos una especie con capacidades similares y he visto inteligencia creativa en personas con guaraches y charlatanes de oficio con traje. Es decir, no somos iguales solamente porque lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también porque la biología y la propia genética dice que todos los seres humanos somos similares en un 99.5% aproximadamente, por lo tanto tenemos las mismas capacidades para aprender y para crear. Otra variable interesante proviene de la geografía, en donde se asentaron ciertos pueblos, y con esto nos podemos referir a lo descrito también por Jared Diamond en el mismo libro que hablamos, Guns, Germs and Steel, y se analiza la diferencia entre aquellas civilizaciones que se establecieron en climas cálidos versus aquellas que lo hicieron en menos propicios o inhóspitos o fríos. Es decir, aquellos pueblos que estaban en climas cálidos tenían menos problema para subsistir por la facilidad de obtener alimento, en comparación con aquellos que estaban en climas fríos, en donde la cosecha eran más difíciles de obtener. Abonando a este punto, también se ha dicho que los largos y fríos inviernos en los pueblos del norte, en los pueblos que predomina este clima, contribuyen a que los individuos tengan más tiempo para cultivar
sus disparos neuronales y así generar ideas creativas, es decir, pues estar enclaustrados en algún lugar. Bueno, pues eso estimula a lo mejor que el pensamiento y las ideas creativas fluyan por no tener, entre comillas, nada que hacer. Tal vez de forma similar fue lo que pasó con Linus Torvalds, creador del sistema operativo Linux, cuando vivió en aislamiento para concluir este software y ponerlo libre al público en general, pero apuntando a los programadores para que lo robustecieran. Pero bueno, volviendo a esto, sin embargo, un punto clave y vital para el progreso de cualquier civilización es el conocimiento, especialmente el científico y el tecnológico. Es decir, en un inicio, los pueblos que sobrepasaron a otros en progreso económico y social se debió en parte a todos los factores que hablamos con antelación, agregando la escritura para dejar de pasar la sabiduría de los más viejos a los más jóvenes por platicar, sino plasmar en un documento que permitiese a las nuevas generaciones no empezar de cero, sino construir con el conocimiento que ya se tenía. Y bueno, mientras más fluye el conocimiento, mejores oportunidades se tienen para robustecer el mismo, buscando siempre potenciar las ideas creativas, innovadoras, con aplicaciones obviamente al mercado. Por ello, aquellas civilizaciones que apostaron con inversión educativa y económica a la ciencia y a la tecnología, con marco ético de comportamiento, obviamente, sabían que ese es el camino seguro para distanciarse un poco de la pobreza y la desigualdad social, regando a todos los individuos, siempre y cuando, obviamente, el beneficio que se piense sea colectivo y no personal. Una civilización exitosa, desde mi perspectiva, tiene que aprovechar de su historia en la medida que sume y no reste, potenciando su acervo cultural y nacionalista para que cada individuo que la forma a esa civilización, a ese pueblo, tenga un sentido de orgullo y pertenencia. Además, convertirse en una red de conexiones creativas similar a un cerebro, en donde todos los seres humanos sean como neuronas que, al pensar en conjunto y para un bien social colectivo, garantizan contribuir al bienestar en general y no al de unos cuantos. Además de contar con plasticidad, como lo tiene el cerebro, para que de igual forma aquellos organismos que mutan y se adaptan a los cambios climáticos son los que continúan evolucionando. Es decir, las civilizaciones deben saber adaptarse a las tendencias globales de la economía, invertir grandes dosis de capital humano y económico en el desarrollo de una cultura de ciencia y tecnología para posteriormente ser una ciudad del conocimiento e incorporarse a la economía de las ideas. Pero bueno, dentro de esta jungla de asfalto que hemos creado de forma artificial, las civilizaciones no deben de perder de vista a la evolución biológica de otras especies y la simbiosis con la que se nutren entre organismos. Pues mientras más repliquemos la evolución de Darwin en nuestra tecnología y en nuestro comportamiento social, mejores oportunidades tendremos de avanzar en la escalera evolutiva. Y derivado de esto podemos aprender cómo ciertos animales, como los tardígrados, que parecen insignificantes y diminutos, pero en realidad es que tienen una gran capacidad de resiliencia y adaptación ante las condiciones más adversas, incluso apagándose cuando las condiciones son muy adversas y volviéndose a prender o a activar cuando son más propicias. Y bueno, sintetizando todo esto, vamos a dar una serie de 10 puntos que no tienen que ser como decálogo, pero nos pueden ayudar tal vez a contribuir en el progreso de nosotros como civilización, como pueblo mexicano. Número 1. Debemos olvidar nuestro pasado histórico de pueblo conquistado, pues la conquista, más que de los españoles, fue de sus gérmenes. Y bueno, abrazar la idea que somos un pueblo rico en mestizaje, con un enorme potencial creativo y cultural que nos distingue de cualquier país. Incorporar en nuestra mente una pequeña dosis de soberbia y nacionalismo, donde no únicamente nos unamos cuando se trate de la Virgen de Guadalupe o de la selección mexicana de fútbol, sino que establezcamos una agenda social incluyente para el progreso económico de todos y dejemos fuera las ideologías partidistas e individualistas megalómanas. Alimentar nuestra creatividad
e ingenio mexicano, con grandes porciones de ciencia y tecnología, utilizando la divulgación científica para adquirir conocimiento y después transmitir el mismo mediante la escritura ligada a los dispositivos móviles tecnológicos, fomentando entonces, como dijimos, esta cultura de la ciencia y de la tecnología. Invertir en los emprendedores mexicanos que no se conforman con emplearse, sino que se autoemplean y dan empleo a otros, sustentando su trabajo en productos y servicios innovadores con gran adaptabilidad en el mercado de las ideas. 5. Incorporar en el currículum educativo el pensamiento lógico computacional, seduciendo a los alumnos a que se acerquen al conocer el lenguaje de programación, pues se asemeja a la lógica de la biología evolutiva y de esa forma también contribuiremos al advenimiento de la inteligencia artificial. 6. Ponerle mayor atención a la alineación que se tiene en el gobierno, en lugar de ponerle mayor atención a la alineación que tiene nuestro equipo favorito de fútbol. Esto con el objetivo de exigir a nuestros líderes y representantes públicos la rendición de cuentas y el trabajo por objetivo, pues al final de cuentas ellos son nuestros empleados. 7. Cuidar más lo que se pone en el librero versus lo que se pone en el closet. Es decir, mientras nos preocupemos más por crear un ambiente de conocimiento en la oficina, en la casa, mayor éxito tendremos en impregnar a otros para que se interesen por absorber conocimiento y diseminarlo. 8. Destacar de forma individual, pero no olvidemos que requerimos una estrecha colaboración entre nosotros para potenciar nuestras capacidades, pues la red de información y plasticidad de operación, similar a lo que sucede en un cerebro, pero poniéndonos a nosotros como células neuronales, es mucho más eficiente en grupo que individual. 9. Olvidarnos del color de nuestra piel, de nuestras creencias religiosas y construir una plataforma de confianza entre iguales, pues no existen mexicanos de segunda, todos somos de primera. 10. Nunca derrotarnos, sino contar con amplia resiliencia, similar a aquella de las plantas que a pesar de estar enraizadas, inmovilizadas, entre comillas, en la tierra, cuentan con una gran capacidad de adaptación e información entre sus pares para tener un rebote muy fuerte y resurgir ante los incendios naturales y los incendios e inclemencias, entre comillas, que tenemos y tienen ellos del medio ambiente. Bueno, pues hasta aquí esta colaboración. Espero que haya sido de su agrado. La mejor opinión obviamente la tiene usted. Economía de las Ideas, Radio D 90.5, Rodrigo Soto Moreno, y como siempre los invitamos a visitar el sitio economiadelasideas.mx. Gracias y espero que nos veamos en la siguiente.